Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia, y en el programa de hoy entrevistaremos de nuevo a Lío y escucharemos la historia de Inés. Ya os avanzamos que es una historia que tiene como mucha chicha y algunos giros de guión que creo que no se ven venir. Sí. Pero no nos adelantemos, llegará su debido tiempo. Ahora quiero avanzar rápido para que la gente nos pueda escuchar ya, así que ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Como ya os hemos avanzado, vamos a escuchar la entrevista que le hizo Mario a Lío, al que ya habíamos entrevistado, evidentemente, en otra temporada, la tercera. No sé qué ¿La temporada. cuarta? Yo creo que la tercera temporada. Quizá empezamos la tercera temporada con una entrevista a Lío y Lío y a Bea. Creo que sí. Y pensamos que era buena idea volver a charlar con él y Sí. que nos contara un poquito. Aprovechando que te lo encontraste en Eshams, porque este año os encontrasteis allí. Exacto. Y podemos recordar un poco qué es Eshams, brevemente. Eshams es una cosa que va saliendo de vez en cuando a lo largo del podcast y lo vamos explicando, pero volvemos a explicar una vez más. Eshams es un encuentro que se hace en Cataluña anualmente, que es un encuentro de varios activismos, y uno de los ejes principales en los que se basa Eshams es La el de no no monogamia. monogamias. Y yo este año fui por primera vez, y Lío ya ha habido unas cuantas veces, pero fue una vez más, y fue como, bueno, Lío, aprovechando que vamos a coincidir, porque aquí hay que aprovechar cada minuto para hacer contenido para el podcast, socorro, sacarme de aquí. Charlar un ratito con él, y creo que, bueno, queda una conversación chula. Pues vamos a ello y ponemos la entrevista que hiciste con Lío. Pues sí, dale al play, Mario del futuro. Bueno, pues estamos ahora mismo en Eshams y estoy con Lío, a quien volvemos a entrevistar como 3 años después para ver un poquito qué hay de tu vida. Hola, Lío. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, pues bien. Qué guay, que voy a hacer esto aquí porque es como... ¿En qué otro sitio, no? Que es uno de los espacios más bonitos que hay de tejido no monógamo en todo el Estado español, ¿no? Y hacer ese tipo de encuentros aquí es como... Sí, total. qué O sea, chulo. ya lo hemos hablado varias veces en el podcast, pero es un encuentro que se hace anualmente en el cual se habla de no monogamias, entre otros ejes de activismo, y es como 3 días de lo que se llama una desconferencia, que es gente hablando a saco de lo que sabe hablar o de lo que quiere hablar. Planteando las cosas que a cada uno le atraviesan y reuniéndonos mucho, ¿no? Que al final notamos que en la peña no monógama, también por una cuestión de capitalismo, ¿no? Estamos como muy, a veces, jodidas de tiempo, corriendo y poder parar, tirarse un fin de semana, juntándote con gente y creando un poco de red y pensar y poner en común lo que sentimos y tal, está increíble. Y simplemente sentarte a leer junto con gente que igual, pues aunque coincidas más o menos en el día a día, no Claro. tienes estos espacios, que nos ha pasado de hecho a ti y a mí, yo creo. Qué bonito. Sí, al final es como interesante, ¿no? Porque al final hablamos mucho de la red no monógama, pero también la sociedad nos termina atomizando en cierta medida, ¿no? Sí. Una de las cosas que estamos haciendo en estas reentrevistas que estamos haciendo es ver un poquito cómo ha cambiado tu vida. Tú ahora mismo estás en un proyecto bastante interesante, la verdad creo que que- está guay, si te apetece explicarlo. No tiene que ver con no monogamias, pero a la vez todo está un poquito atravesado por todo, así Claro. que creo que sería guay que hablaras del tema, si te apetece. Sí, la verdad es que los últimos años han sido un poco movidos, ¿no? Ahora... bueno, Laboralmente. sí, laboralmente, bueno, y hay muchas cosas. Al final el mundo está... Hay un proverbio chino que siempre repito últimamente que es: os condeno a vivir tiempos interesantes. Y es como estamos viviendo tiempos bastante interesantes. Hace 3 años para aquí, todo el tablero geopolítico se ha movido. Uf, ya te digo. Y los proyectos, y aparte todo el tema del pesimismo social que está habiendo respecto a las masculinidades, la ultraderecha. Y respecto a las no monogamias, que es una cosa que hemos hablado varias veces. Monogamias, exacto. Es como... Actualmente ahora estoy llevando un proyecto del Ministerio de Igualdad que se llama Brothers, que trabaja en temas de prevención de violencia con chicos, promoción de masculinidades alternativas con jóvenes y tal. Y luego, bueno, ahora terminando de escribir mi propio libro, sigo dando talleres y charlas y, bueno, creando un poquito de red, ¿no? Y la verdad es que metiéndole un poquito y disfrutando mucho también de los nuevos espacios que van apareciendo de no monogamias en Barcelona, como por ejemplo el tema de la chapa, que cuenta ahora te voy a preguntar yo a ti. No, bueno, Cuéntanos un poco, Mario, de qué es la chapa. pues es un proyecto del que formo parte junto con más gente, pero que estamos intentando como reactivar un poquito una ciudad que sentíamos que se había desactivado un poco en cuanto a activismo no monógamo y quedadas que no solo sociales, sino también como para intentar hacer un poco de construir discurso entre todas y generar espacios de debate y diálogo. Y eso, la chapa, que además hemos coincidido también varias veces ahí,
es uno de esos entornos que estamos alimentando. También en Terrassa, un poquito más lejos, estamos varias personas haciendo la enfiladisa y es como muy bonito porque estos son dos proyectos, pero estamos viendo como simultáneamente están reapareciendo varios de forma simultánea y es precioso en un entorno que yo sentía que estaba un poquito relajado, quizá. Claro, yo creo que claro, estamos muy lejos de esos 2019 de Brigitte Vasallo, el pensamiento monógamo, pensamiento... Monógamo, terror poliamoroso. Sí, pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Y de todos los debates que teníamos, ¿no? Creo que la pandemia nos ha hecho muchísimo daño, ha desestructurado mucho las redes que había, nos ha aislado mucho y ha generado como unas emociones muy de miedo, individualismo. Y claro, actualmente encima estamos en contextos donde las tradwife, la neomonogamia, monogamia o bala, la reacción no solamente antifeminista, sino también afectiva, ¿no? De repente el surgimiento de un montón de conservadurismo de género está haciendo que, la cosa, pues la verdad que pinte un poquito raruna, la verdad, ¿no? Ya sé que es un poco bajona, pero una de las cosas que quería hablar también es un poquito un cierto pesimismo que noto en tu discurso respecto a la posición de las no monogamias a día de hoy respecto a hace unos años, no solo en activismo, sino también como en temperatura general. Claro. Hombre, es verdad que estoy trabajando en la primera línea de batalla contra todo lo que tiene que ver con este auge de la ultraderecha y la reacción de género, ¿no? Estoy trabajando mucho con chavales jóvenes, mucho con hombres y incluso también dentro de los sectores del feminismo veo que se están replegando sobre ciertas posturas un poco pesimistas, el heteropesimismo, el lowball pues está muy ligado con lo tradwife, está muy ligado con al final, crisis de los vínculos, ¿no? Me preocupa que la soledad no deseada, la precariedad, la falta de tiempo, al final tengan un eco muy importante en cómo estamos viviendo los vínculos. Y esto nos genera incertidumbre, nos genera encima un poco de pánico, que es normal, ¿no? La cuestión es que me sorprende y quizás me asusta, por ejemplo, y esto últimamente lo digo mucho, me asusta un poco que gente como Soy una pringada haya salido hace poco en redes sociales cagándose en el poliamor. Una persona que, de hecho, como perfil debería ser una de las personas que más podría salirse beneficiada de los entornos no monógamos. Una persona con un cuerpo normativo, bisexual, queer, que ha sufrido traumas, neurodivergente, y sale en redes sociales diciendo eso del poliamor es para amebas. Ejerciendo un tipo de violencia. Claro, y es como, hostia, ¿qué está pasando? Que incluso en ciertos entornos queer están empezando a reactivar afectos conservadores. Porque dice literalmente, soy una pringada. ¿A quién no le gusta ser especial? ¿Cómo es eso de que tu pareja tiene otros 40 vínculos, pero tú lo llevas bien porque tú tienes otros 30? Es como, hostia, me da miedo quizás un poco este conservadurismo basado quizás en el pánico, producido por soledad, precariedad. Y al final las sociedades que tenemos son frágiles afectivamente, ¿no? Y creo que uno de los grandes debates, que lo hemos hablado aquí en iShams muchas veces, es cómo podemos conseguir garantizar esta materialidad de la red, materializar los apoyos y los cuidados en red, en un sentido no monógamo, repartir los cuidados, repartir el amor, repartir los cariños, repartir la presencia y que sea significativo en la vida cotidiana, ¿no? No solamente en el discurso. Creo que ahí está uno de los grandes retos, porque evidentemente vivimos en contextos neoliberalizados de la competencia, del correr, del mejorarse todo el rato uno mismo. No puedes parar de formarte, porque es que si te paras de formar, te mueres, así que tienes que estudiar pues, el nuevo curso, el nuevo lenguaje. Y estás continuamente pendiente y tu vida es ser productivo. Claro, y es como... me da la impresión de que tenemos cada vez menos tiempo, cada vez menos y menos tiempo, y eso se nota también en la capacidad que tenemos de cuidar y ser cuidades, ¿no? Pues sí, total. Pues sí, muchísimas gracias por este reencuentro y muy bonito. Muchas gracias. No, a ti, María. Y hay formas de sentirse especial como otras, entre otras, encontrarse en espacios así que... Claro, y compartir espacio contigo pues es increíble, así que te agradezco muchísimo que hagamos esto aquí, porque me hace mucha ilusión, así que vámonos de fiesta. Sí. ¿Cómo me gusta esto de las reentrevistas? No sé si nos quedan algunas o no, creo que andamos justo, pero ha sido maravilloso esto de volver a escuchar a personas con las que ya habíamos hablado. Intentaremos a ver si podemos pillar por banda a alguna persona que ya ha pasado por el podcast como es Lío y qué razón por otro lado tiene con la necesidad de que se generen espacios de no monogamias, que aquí en Barcelona creo que estábamos un poquito cortas últimamente. Sí. Y precisamente desde Barcelona, así todo enlazado. Súper bien enlazado, como si el 90% de las entrevistas no fueran ya en Barcelona. Prometemos intentar salir para la temporada, para el capítulo que viene. Sí, porque temporada que viene ya no. Pero para el capítulo que viene sí. Bueno, a lo que íbamos. La entrevista con Inés. ¿Por qué Inés? ¿Por qué Inés? Inés, primero su historia de vida es
a mí me fascina desde el día en que la conocí, que ya hace un tiempo, y Inés forma parte de mi red de personas bonitas. Y cuando la conocí y empezó a contarme de dónde venía y cómo había llegado a las no monogamias, yo me quedé flasheada, ya os lo digo. Sí, sí. Y tenemos la suerte de que es muy fan del podcast y cuando le propuse venir dijo que sí, un sí entusiasta y me hace muy feliz esta entrevista. Sí, realmente cuando me explicaste un poquito de su historia vital antes de entrevistarle, porque yo le he coincidido muy poquito con ella, era como, esto es increíble. Si no, igual está en la descripción del podcast, si no lo habéis leído lo podéis leer y haceros spoiler, si no lo vais a descubrir en breve, pero a mí hay un elemento de su vida que me tiene fascinado, aunque haya cosas chungas por medio, pero me tiene fascinado conceptualmente y era como un sí, por favor. Así que, con esto, yo creo que estamos listas para escuchar la historia de Inés. Buena tarde. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Qué ilusión tenerte aquí. Lo mismo digo. Gracias por venir. Muchísimas gracias por moverte hasta aquí y venir a visitarnos al podcast. De vez en cuando esta temporada, una forma de iniciar las entrevistas está siendo hacer una pregunta para romper el hielo y que la gente te conozca antes de explicar mucho más sobre ti. Perfecto. La que acabo de decidir en los últimos 10 segundos es si tienes una teoría de la conspiración favorita. Wow, no, realmente no. ¿Por qué no tenéis una? Si es increíble. No tengo. ¿Por qué? Yo qué sé, el mundo ya está pro regulinchi, como para pensar que realmente hay alguien por ahí controlando los hilos. No, me bajo del carro. Ya, pero con lo divertido que es la Tierra plana, la nieve no es nieve, todo esto. No. Las palomas. Las palomas llevan microchips y nos Las controlan. palomas de Sí, Sí, pero esa sería buena. esta teoría de la conspiración igualmente es que tengo muchísimo lore sobre las teorías de la conspiración. Esto tiene cero que ver con no monogamias, es lo que hay. Lo de las palomas, en realidad, eran unas personas que por hacer la broma y parodiar el concepto de teorías de la conspiración, lanzaron esta especie de broma de no, los pájaros nos controlan y tienen cámaras y es para vigilarnos. Pero la gente es imbécil. Y esta broma se la acabó creyendo. Ellos se bajaron del carro rapidísimo diciendo esto era una broma en todo momento, pero el movimiento ya sigue circulando y hay gente que se lo cree a tope. Sí. Luego os cuento porque también me he enterado de otras cosas que empezaron igual, pero ya vamos a empezar con el tema de las monogamias y lo otro para otro momento. De las monogamias. De las no monogamias, perdón. Hoy es no monogamias. Bueno, podemos hablar de monogamias si También, quieres. pues, ¿por qué no? Kira Mandra. Pero bueno, antes de entrar a hablar de tu relación con las no monogamias y tu viaje personal, háblanos un poquito de ti. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta cantar, ¿Vale? me gusta mirar series, me gustan los juegos de mesa, todo y que no soy la más friki del colectivo, que sabemos que no monogamias y juegos de mesa están ahí. Hay competencia dura en este sentido. Exacto. Entonces, no, yo aquí tengo un nivel, bueno, de estar por casa, por así decirlo. Aunque, bueno, hice incluso mi trabajo de final de grado de juegos de mesa, entonces... Ah, sí. Sí. ¿Cuál era el tema? Era crear una asignatura de aprendizaje basada en juegos para alumnos de la guay. Facultad de Educación. Así que, bueno, estos serían como las cosas que me gustan. Conciertos, batucada, un poquito friki de la educación, ya lo veréis más adelante. Así que nada, esto sería. Perfecto. Pues gracias. Sí, no en vano te dedicas a ello. Exactamente, sí, soy pedagoga y estoy trabajando ahora en la biblioteca de una universidad. Qué guay. Sí. Pues bueno, nos consta que escuchas el podcast. Sí. Cuando puedes, al menos. No, cuando puedo no, siempre. Siempre. Muy fan. Entonces, sabes que la pregunta más habitual cuando empezamos es ¿cuál es tu historia con las no monogamias? Que es lo que se suele alargar durante el 90% del programa. Sí. De ahí ya sale todo lo demás. ¿Cómo entras en contacto con no monogamias? Pues a mí me encuentran las no monogamias. Espera, porque... Perdón. No, porque aquí hay que hacer un poco de previews. Hay que tirar para adelante. Vale. Hay que tirar para atrás. Hay que decir de dónde viene Inés antes de que las no monogamias la encuentren. Sí, vamos a intentar, si te apetece, a contarlo cronológicamente porque conozco poco, pero lo poco que sé es una historia fascinante. Entonces, Sí. Davinia sabe un poco más, conduce la entrevista si quieres. Vale, yo... Inés
Es que antes de las no monogamias en tu vida hay como mucha chicha y creo que es como para mí lo que más me sorprende de tu recorrido. Entonces yo creo que este recorrido sería interesante contarlo, si te apetece. Me apetece. Pues todo suyo. Bueno, pues para empezar el contexto bien contextualizado, yo nací en Venezuela, Vale. al otro lado del mundo, y vine a Barcelona con 17 años. Esto quiere decir que tenía una vida bastante tradicional, nací en un país católico, con mucha creencia en Dios, y sumado a esto, que ya venía yo de una familia tradicional católica, a los 15 años decidí que, ¿por qué no?, hacerme mormona. Es el primer caso técnicamente correcto de confundir poligamia con poliamor. Exacto, sí. Tal cual. Entonces, bueno, yo tomé esta decisión con 15 años por una serie de cosas que podríamos llamar casualidades que sucedieron en mi vida y dije, bueno, ¿por qué no? Claro, esto para mi familia fue un drama absoluto. Mi madre estaba súper en desacuerdo, toda su familia, mi padre... Mi madre muy en desacuerdo, se terminó bautizando una semana después, también os tengo que decir. O sea Muy en que... desacuerdo, una semana no me parece. Muy en desacuerdo, pero se le fue ablandando el corazón. Entonces... Claro, pero ¿cómo llegas a los... O sea, ¿cómo entras en contacto? ¿Cómo decides esto es lo que quiero? Bueno, yo de hecho, ya veis, soy una persona de decisiones muy firmes. Igual de aquí al próximo podcast lo hacemos de monogamia. Bueno, resulta que ya una de mis tías, por parte de mi padre, era mormona y venía a Venezuela después de muchísimos años viviendo en España y por casualidades de la vida tenía que quedarse en nuestra casa. Entonces mi madre le está explicando que ella tiene una amiga que está en contacto con los mormones. Y yo le digo, ¿qué amiga es esa? Porque yo quería enterarme también del salseo. Y me dice, pues la madre de tal. Digo, uy, pues era mi mejor amiga del cole. Ajá. Yo dije, esta no me ha dicho nada. Entonces yo al día siguiente me fui y le dije, oye, me ha dicho mi madre que tu madre... Me dice, sí, es que vienen a mi casa, porque, bueno, como mi padre justo murió este año, nuestra nana era de esa iglesia, y vienen a ayudarnos con mates y a enseñarnos karate y tal. Esta fue la información que a mí me dieron. Y yo dije, bueno. Pero como yo soy muy curiosa, yo dije, vamos a investigar qué es esto. Entonces, Wikipedia, mormones, en mi casa había un libro de mormón, me puse por ahí a ver... Yo dije, esta gente es una flipada, que este hombre vio a Dios y qué cuentos. No. Pero claro, esto fue entre semana y venía domingo, sabían que iban a la iglesia, mi tía justo esa semana decidió no ir y yo le dije a mi amiga, ¿me puedo ir contigo? Y me dijo, pues claro. Y a su casa que me fui, fuimos a la iglesia juntas, luego fuimos a comer con los misioneros, me enseñaron lo que sería la primera cosa que enseñan de la iglesia y yo me quedé así. Dije, oh, wow, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Básicamente, para haceros el cuento corto, era que Dios tenía profetas o personas que se comunicaban con él y entonces había una persona que te podía dirigir vivo. Y decía, esto tiene más sentido que no es la Iglesia Católica, que se murió Pedro y tal, y ahora aquí en el Papa no dice que hable con Dios. Entonces yo dije, pues me voy a bautizar. Claro, yo volví a mi casa, o sea, fui supuestamente a criticar y volví diciendo que me iba a bautizar. Mi madre no le cogió un chungo por poco. Cuando ya yo había hecho la confirmación y todo el año anterior. Bueno, la cosa es que yo seguí investigando, me bauticé, luego se bautizó mi madre, mi hermano sí que tardó más tiempo y en menos de un año nos vinimos a vivir a Barcelona. Entonces es verdad que la iglesia aquí fue un pilar para mí para poder adaptarme y estar en contacto, ¿no? O sea, tener un sitio al que venir. ¿Hay mucha comunidad mormona en España o es algo marginal? Sí. Hay bastante. Lo que sí es cierto es que es mucha comunidad latina mormona en España. Entonces es cierto que tampoco como para hacer un arraigo a la cultura catalana no era el sitio, pero sí que, bueno, tienes amigos, referencias, gente con la que puedes estar, que me ayudaron muchísimo en ese momento. Entonces, hasta ahí, genial. ¿Qué pasa? Que la iglesia mormona es una organización muy rígida que controla mucho tu vida y que llega a ser en cierta medida bastante manipuladora de tus decisiones, de tus actos y de todo. Es muy fácil vivir allí dentro porque no tienes que decidir nada. Claro, es fácil si agachas la cabeza y renuncias a derechos. Está todo decidido, entonces como está todo decidido y es todo fácil. Y yo pues lo había hecho de mayor. Entonces yo había decidido por mí misma y era como, no era la típica joven que va arrastrada a la iglesia por sus padres. Como que has visto mundo antes, o sea, fuera de esto. Exacto.
mundo, que también quiero decir que... Limitado, con 15 Ya, años, ya, ya. pero... Exacto. Pero eso, si lo comparamos con una persona nacida en la fe y demás... Es que me llevo toda la vida preparando para esta entrevista viendo documentales de mormones, lo siento. Ni de mormones y de otras, porque Sí, sí. últimamente... Sí, también con los testigos de Jehová y demás. Sí, Es que sí, estoy puestísimo. Últimamente llevamos una racha. Pues claro, entonces yo estaba como muy decidida y muy puesta y eso me hizo tener como mucha enemistad con los jóvenes de mi edad, porque Ajá. ellos estaban pasando toda esta rebeldía y yo en cambio estaba a full con las normas de la iglesia y no entendía a la gente que estaba un poco tibia. Vale. Entonces yo me relacionaba con gente mayor y siempre desde un punto como de superioridad, de bueno, yo no soy así porque yo sí cumplo las cosas, yo sí me esfuerzo, yo hago las cosas bien. Y luego, bueno, fue pasando el tiempo y en 2013 me fui a la misión. Entonces estuve, no sé si habréis visto alguna vez, jóvenes caminando por la calle con una plaquita negra, pues yo era de este equipo. Así que estuve por Andalucía tocando puertas, hablando con gente en la calle y estando de misionera durante pues 1 año y medio. Wow. Esa etapa fue una etapa muy dura para mí porque fue el primer momento en el que tuve un episodio de depresión que venía de esta autoexigencia. O sea, del no eres nunca suficiente, siempre puedes hacer las cosas mejor. Entonces, Porque te exigían como más captación o no sé cuál es la palabra. y realmente es la autoexigencia, porque nadie te está viendo, pero tú sabes que lo estás haciendo mal o que no lo estás haciendo todo lo bien que puedes. Ujú. Entonces, esto realmente limita mucho la vida. O sea, si eres una persona muy comprometido, pues al final acabas teniendo muchos problemas. De hecho, yo últimamente estoy leyendo y viendo muchas cosas de personas que han dejado la iglesia mormona y muchos, por ejemplo, comentan que en la misión es muy típico tener trastornos de la conducta alimentaria. Y yo no lo había pensado en frío, pero es que claro, o sea, hay muchísima presión por todo, hay muchísima presión estética, hay muchísima presión por volver a casa mejor de lo que te fuiste, por estar más delgado, por, bueno, yo qué sé, millones de cosas. Entonces, también mucha gente tiene problemas de salud mental. De hecho, sé que los misioneros del área de Barcelona, todos tienen en sus casas estas lámparas que son como la luz del sol. Las lámparas de sal. Exacto, estas así como de felicidad que te pones ahí delante, ¡pum! Pues esto, porque había mucha depresión entre los misioneros. O lámparas de vitamina D. O sea, Sí, de estas que como son las de como los terrarios. Exacto. Entonces, quiero decir, realmente tiene jóvenes de entre 18, 20 años con un nivel de exigencia muy alto, muchos obligados por sus familias, muchos amenazados de si no vas a la misión, pues no te pagamos los estudios o lo que sea. Wow. Y luego gente que sí que está ahí porque quiere, como era mi caso. Pero bueno, al final es una presión muy grande y que muy poca gente aguanta sin consecuencias fatales para su salud mental. Así que claro, era un tema importante. Y tú en algún momento entiendo que dices hasta aquí. Bueno, te va a parecer ahora el colmo de los colmos. A mí me sacó de la iglesia mormona la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Vale? Vale, ¿cómo? Pues en 2019 a mí, bueno, me salió una oferta de trabajo para trabajar dentro de la Sagrada Familia. Es genial, porque yo estaba, o sea, en mi salsa, yo mormona, más cristiana que nadie, trabajando dentro de la iglesia, explicando a la gente cosas de la iglesia, cosas de arquitectura también, pero es un sitio muy espiritual, si habéis estado, sabéis que, bueno, Es muy bonito. es muy especial, exacto, y viene mucha gente de todas las fe, bueno. Yo estaba en mi salsa y allí hice muchos amigos. Entre estos amigos, mis 3 mejores amigos de la Sagrada Familia, los 3 eran gays. Es decir, yo estaba muy enamorada de uno de ellos, bueno, de 2 de hecho, porque bueno, ella y enamorarse de hombres gays es una cosa. Y claro, como estábamos dentro de la basílica, teníamos muchos momentos para hablar de Dios. Y yo me daba cuenta de que no los podía invitar a la iglesia, porque invitarles a la iglesia mormona querría decir que tenían que renunciar a una parte de ellos que les definía, o sea, que era su identidad. Y entonces ahí yo empecé a darme cuenta de que tenía unos privilegios muy por encima de lo que ellos tenían y no me parecía justo. Y empecé como a darle vueltas a estos pensamientos, de decir, ¡buah, es que claro! ¿Y qué hago, no? O sea, ¿cómo se gestiona que personas a las que tú quieres no puedan tener las oportunidades que tú tienes? Que Entonces, encima deduzco por lo que estás explicando que eran personas también con fe a Dios y demás, no, era gente random. O sea, vale. Sí. Ujú. Lo que pasa es que eran personas muy abiertas a hablar de religión porque el contexto en el que estábamos, ¿no?
Y entonces, claro, a mí esto me empezó a generar como mucho malestar. Lo hablé en la iglesia y me dijeron, claro, lo que tú sientes por ellos es el amor de Dios, que siente por todos sus hijos, no sé qué. Entonces, puedes quererles, pero no puedes animarles. Y yo soy... No puedes animarles. Sí, como en su problema con la atracción hacia personas del mismo sexo. Ah, el problema. Exacto. Y yo estaba como, vale, ¿esto qué quiere decir? Como, bueno, no puedes ni preguntarles qué tal les va con su pareja o animarles a que salgan con gente. Y yo soy la reina del salseo, o sea, yo quería saber que esta persona te gusta, te ha hablado, no sé cuántos, y resulta que no podía. El resumen es, te saliste de los mormones para evitar... Para poder tener salseo. cotillar. Exacto, para poder cotillar. Entonces... Me parece súper legítimo, la verdad. Claro, a mí cuando esto, ¿no? Fue como, no quiero estar en un sitio en el que yo tengo unos privilegios a los que otras personas no pueden acceder. Es verdad que en la doctrina mormona lo que se dice es que no está mal el deseo, como tener atracción por alguien del mismo sexo, está bien, pero es como quien nace ciego o quien nace sordo o quien nace con alguna otra cosa. Cuando resucites, se te pasa. Es una tara. Es una tara, sí. Estamos sí. tarados. Es una tara. Entonces, tú te casas con una persona del sexo opuesto, haces tu vida normal y cuando resucites, ya está. Eso estará, o sea, eso se te habrá pasado. Eso se te habrá pasado. Entonces, claro, yo decía, jolín, no es justo tampoco, ¿no? Que la gente tenga que vivirlo así. Y también conocí personas, otros amigos míos de la misión, que sí que eran personas de mucha fe y con los que compartimos este tiempo, que habían decidido dejar la iglesia también por lo mismo, porque sentían atracción hacia alguien del mismo sexo y no habían podido hacer nada al respecto. Entonces, es verdad que en Utah, por ejemplo, que es la sede del mormonismo, hay muchísimo suicidio juvenil por este tema y mis amigos estaban también en este plan de es que no puedo más y yo decía, claro, pero es que literalmente la iglesia mormona hace como unos convenios y unas promesas con Dios que una de las cosas más graves que puedes hacer es estar con alguien del mismo sexo y sabes que eso es condena directa. Y si lo sabes, si eres consciente y aún así decides hacerlo, algo tiene que ser muy importante ahí para que tú no puedas luchar contra esto. Entonces, Claro. a mí eso pues me conmovió mucho. Y también es verdad que en la universidad empecé a leer cosas y una profesora nos puso delante un libro que se llama Pedagogías Queer. Y aquí hablaba mucho sobre el cuerpo y cómo nosotros nos encontramos en la escuela. Y yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo tenía interiorizada, porque también es verdad que muchas personas en Venezuela, y yo venía de una familia, o sea, vengo de una familia con bastante privilegio, pues tenemos mucho racismo interiorizado, mucho clasismo. Y claro, yo vine aquí, fue un golpe de realidad para mí, porque allí yo era europea, porque mis abuelos son españoles, pero aquí no. No, aquí estoy en el grupo de los sudacas y es como, ¿perdona? Y bueno, o sea, como todo este proceso, ¿no? Como el duelo migratorio, el enfrentarme a una cultura diferente. También mis abuelos son canarios y estábamos en otra parte y era como mucho recelo hacia Cataluña. Empezar a darme cuenta de que todos esos prejuicios me condicionaban a la hora de posicionarme como profe, también me estaba haciendo pensar. Porque yo había hecho el ciclo de infantil, por ejemplo, y nos habían hablado de familias homoparentales y yo, bueno, es que se tiene que tener respeto, pero yo nunca voy a enseñar sobre esto porque los niños no tienen que lavarles el cerebro. Me arrepiento muchísimo, pobre profe que tuvo que leer un comentario que nos hizo hacer y menudas barbaridades que dije. Y en la universidad, y justamente había pasado esto de Sagrada Familia, estaba un poco más abierta y me di cuenta de que tenía que revisar mis privilegios y que no quería, sobre todo, vivir una vida con unos privilegios por encima de los de nadie. Porque no resonaba conmigo vivir así. Entonces, a partir de aquí, y evidentemente, como yo quería salseo, mis amigos de Sagrada Familia querían salseo, empezaron tías de Tinder, no sé qué, empezó ahí el ánimo de, venga, va. Inés al mercado de las citas, 25 años, y yo no había, o sea, había tenido un novio por cartas. Quiero decir, o sea, señores, todo mal. Entonces mis amigos, venga, va, no sé cuántos. Y ellos fueron los que me fueron como acompañando en este proceso. Y un día me dijeron, ¿y por qué no te pones también chicas? Y yo, ¿qué dices? Voy a estar saliendo yo con mujeres. Sí. Y yo, venga, va, vamos a probar. Y nada, así es como llegué a las no monogamias. Wow. Por Tinder, añadiendo mujeres.
Sí, es que... Sí, pero me encanta como el acelerón narrativo de la historia. Sí. O sea, es que es un express. Sí, pasamos de la relación epistolar a abrirte Tinder y ya está todo bien. Claro, luego dirán que los gays y que el mundo queer, las malas influencias que te secuestran. Ha sido convertida. Exacto, he sido convertida por el lobby de los queer. Sí, efectivamente. Pues nada, esto fue 2020-2021, así que, como aquel que dice, estoy en pañales. Claro, pero ¿tu familia sigue estando dentro? ¿Cómo sales? ¿O llegas a salir realmente? Claro, ¿cuál es el proceso? Lo bueno es que nos pilló la pandemia. Entonces, la pandemia, estábamos todos en casa y no podíamos ir a la iglesia de forma presencial, y cuando volvió a abrir la iglesia ya yo no fui. Entonces, esto quedó así como diluido. Bomba de humo Bomba de humo, religiosa. sí. También os tengo que decir que muy triste porque nadie vino a preguntarme, hey, ¿estás bien? ¿Por qué no vienes más a la iglesia? Y era como, gracias, yo he dedicado aquí un montón de horas de mi vida y no os importa. Pero bueno, mejor, porque yo no quería tampoco entrar en este tema. Porque, ya es que es la curiosidad, lo siento, pero cuando pasa la COVID también resurge un poquito este discurso, ¿estos son los primeros síntomas del apocalipsis o esto no sucede con los mormones? No, sí, por supuesto. Vale. Por supuesto. O sea, quiero decir, la COVID y el apagón cuando las mochilas de emergencia... Bueno, pero es que tal cual los testigos de Jehová también. Sí, yo te estaba escuchando y estaba pensando, es que el paralelismo con los testigos de Jehová es muy heavy. Y como casi todo el mundo que se ha salido es gente queer, es bastante curioso. Y como muchas de las personas que acaban saliendo de ahí, pues es por eso, ¿no? Lo que tú decías, esa identidad que aún teniendo esa fe tan fuerte, ¿no? Y esa creencia tan fuerte, sí o sí te saca de ahí y te dice, es que no puedo seguir aquí, ¿no? Y ese dolor de decir, es que tengo que decidir, pero me decido por mí. Sí, de hecho, en mi caso fue muy duro dejar la iglesia porque yo creía en la iglesia. Entonces, dejar un sitio que ordena tu vida y que tienes muchísima fe y que te dicta lo que tienes que comer, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que hablar, o sea, absolutamente todo. Es un poco de ese, también te lo digo. O sea, dominación, sumisión total. Pues sí. Sí, totalmente. Entonces, salir de un sitio donde está todo como tan estructurado, tan controlado, que cualquier decisión que vas a tomar, primero haces una oración para asegurarte que estás en línea con Dios y con todo. Y ni siquiera era en un momento en el que yo estuviera explorando ni mi propia sexualidad, ni identidad, ni nada. Era simplemente, mis amigos no pueden estar aquí y yo siento tanto amor por esta gente que no puedo. No puedo hacer esto, ni tampoco voy a poder enseñar bien, no voy a poder ser buena profe. Y esto me está condicionando. Entonces, tener que dejarlo desde aquí fue muy, muy doloroso. Porque si yo hubiera dejado de creer, o si hubiera tenido un cuestionamiento más personal, creo que igual hubiera sido más fácil. Pero al ser una cosa que venía más condicionada desde fuera, pues fue bastante duro. Bueno, pero fue desde los principios al final. Claro. Quiero decir, no es un, joder, es que de repente me he enamorado de no sé qué. No, claro. Pero yo pienso que a lo mejor, bueno, es que tiene que ser duro de las dos formas. Me imagino a mis amigos que te despiertas un día y dices, es que no puedo con esta atracción que siento por tal persona. Tiene que ser espantoso. En mi caso, como las cosas fueron más paulatinas, ya cuando empecé a cuestionarme mi propia identidad, ya tenía como las cosas un poco más procesadas. Pero sí, o sea, el dolor de este no es un sitio para todos, y yo pensaba que sí. Y claro, entonces fue cuando empecé a cuestionarme, ¿pero creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Ahora qué hago? O sea, ¿ahora voy a comer y rezo o no rezo? Tengo miedo y que... Claro, es que estaba como muy insertado dentro de tus propias costumbres y tus propios pensamientos en la forma de funcionar, y de repente ya no solo esta renuncia, digamos, al espacio y a la gente, es una renuncia a la forma en la que estás viendo el mundo. Totalmente. De hecho, una de las cosas que más trabajo en terapia, porque la iglesia mormona, si me tuvieran que devolver lo que me estoy gastando en terapia. Bueno, es esta visión del mundo en lo bueno y lo malo. Mi psicóloga siempre dice, pero es que el bien y el mal. Me dice, y los mandamientos de la iglesia, es que tú eres la señora de los mandamientos. Y pues ahí estamos. De hecho, estamos trabajando ahora en seguir la iglesia de Inés. A ver si lo conseguimos, porque vamos de una iglesia en otra, y mi psicóloga dice, bueno, a poco. Igual tu padre ya se ha apuntado, ¿eh? Al ritmo que veo. Bueno, mi padre sigue unas cuantas iglesias un poco extrañas, también nos tengo que decir. Y entonces, cuando vamos a ir un poquito más a la chicha, iba a decir otra vez monógama, ¿qué día tengo hoy? A la chicha no monógama. Desde Tinder
¿Tú contactas con alguien? O sea, ¿te ocurre que con una persona con la que contactas es quien te habla de esto? ¿O Ni siquiera. ni siquiera? Porque si se puede hacer más entretenido, ahí estaba yo. Yo conozco a esta chica, ¿vale? Que de repente estaba aún muy enamorada de su expareja. Ajá. Y de hecho, o sea, la primera vez que quedamos, ella tampoco había quedado nunca con una chica. Entonces fue como, guay, estuvimos hablando, resulta que éramos vecinas. Pues hola, sí, bueno, vale, nos vemos otro día, vale. Ya, o sea, fuimos al parque, dimos una vuelta y buenas noches. Listo. Como, qué bien, o sea, hasta aquí todo correcto. Resulta que sus 2 compañeras de piso eran poliamorosas y se habían conocido por Tinder. Al final no habían ligado ni nada y se hicieron amigas. Y cuando estaban buscando compañeras de piso, pues decidieron vivir juntas. Ya es que es mudarse juntas antes siquiera de salir. Esto es intensidad boyera. Pre-intensidad. Sí. Entonces, claro, esta muchacha estaba muy colgada de su expareja y era como, bueno, o sea, ¿qué hacemos? Y entonces ella me dijo, no, pues mis compañeras de piso son poliamorosas y tal. Y yo, ¿esto qué es? ¿Poligamia? Entonces, pues nada, un día fui allí, venga, vamos a sentarnos a desayunar. Y ellas empezaron a darme ahí su chapa de, no, es que yo tengo 2 novias, no, yo lo vivo así, no, yo no sé cuántos. Y yo, Yo no entendía nada, pero era como, ok. Entonces, por eso yo digo que el poliamor me encontró, porque yo no me lo había planteado nunca. Y al principio era una cosa como, esta persona a la que yo quiero mucho, quiere mucho a otra persona y está ahí medio enganchada. Bueno, pues para adelante. Y luego también como nuestra relación era relación, estábamos juntas pero no. Bueno, hubo ahí un poco de tema de no saber tampoco qué estamos haciendo. Y ella seguía haciendo su vida, seguía conociendo gente por Tinder y tal. Yo estaba ok con ella, con la relación que teníamos. Estaba todo bien. Hasta que ella me dijo, creo que me quieres demasiado. ¿Por qué no conoces más gente? Y dije, pues vale. Entonces ahí, pues me puse yo también otra vez en Tinder. Dije, venga, volvamos al mercado. Me encanta porque no tomas en ningún momento la decisión de ir a Tinder. Te viene un poco impuesta por la gente. Sí. Es como, venga, Tinder. Gente otra vez animándole, Tinder. venga, va, pero sal ahí. Bueno, vale, supongo. ¿Te quiero demasiado? Pues te voy a querer igual pero, aunque... pero bueno. Y entonces allí ya conocí a otra chica que, bueno, fuimos pareja durante 4 años. Así que fue ahí y ya le dije a esta, oye, que sepas que esta es otra persona a la que yo quiero, que es importante en mi vida, tal. Porque esta persona que conoces no era no monógama. Tampoco. ¿Vale? Tampoco. Pero acabó un poco ahí. Bueno, vivía con su expareja aún. Como mejor amiga. Pero bueno, me dijo, vale, sí, está todo bien. Una relación abierta. Yo, sí, bueno, ok. Y eso quedó ahí. Entonces, claro, para mí tenía como mucho sentido el... Puedes querer a más de una persona, ¿por qué no? Como no... O sea, yo lo vi mucho como quiero a mis amigos y no tengo un mejor amigo, sino que hay gente importante en mi vida, o mi papá, mi mamá, mis hermanos. Dije, ¿por qué no? O sea, para mí tuvo sentido y tampoco he leído mucho sobre no monogamias ni nada. Yo entré allí y me puse a seguir diferentes cuentas, diferente gente y dije, vale, esto tiene sentido para mí, sí. Pero tampoco lo he vivido nunca como con celos, ni como gestión, ni hay que hacer esto, tal. No ha sido nunca mi caso. Claro, que creo que muchas veces también como para no culpabilizar el tema de los celos y demás, pero se tiene mucho el discurso de no, bueno, todo el mundo tiene celos, lo importante es cómo gestionarlos y cómo llevarlos, y es como, bueno, pero es que igual también se vive con distintas intensidades, o lo que nace, cómo reacciona a ciertas cosas, natural o no, se vive de una forma u otra. Entonces, creo que parte de este discurso que a veces estoy viendo respecto concretamente a los celos no es como una experiencia necesariamente universal. No, y además yo creo que también depende de lo seguro o segura que tú te sientas con respecto a depende de qué relaciones y cómo se relacionen esas personas contigo. Creo que tiene un poco que ver. Es decir, yo he vivido como mogollón de ansiedad y celos, bueno, ansiedad o celos por algunas personas y con otras nada en absoluto, ¿no? De decir, qué bien todo, qué bien lo gestionamos esto. Es que yo creo que es esto, es como la relación que tienes con cada persona y cómo crear un vínculo seguro te puede ayudar a crear más vínculos seguros. En mi caso, bueno,
con mi psicóloga, que es increíble. Hemos hecho como nuestro terapia laboratorio de un vínculo seguro. Entonces yo siempre le digo que mi primer vínculo seguro ha sido ella. Y a partir de aquí puedes ir reproduciendo como otras dinámicas, ¿no? Y sí que es cierto que en mi relación con mi expareja había muchas dinámicas complicadas de gestión de celos, tal. Es cierto que ella no estaba como ligando ni haciendo cosas con nadie ni lo que fuera. Entonces yo es que no sé si es que no tenía celos porque no tenía la oportunidad de estar celosa. También puede ser. Puede ser, pero también es cierto que cuando... O sea, yo soy una persona... Me dijiste, instálate Tinder, ¿qué quieres saber? Claro, o sea, yo siempre he estado en el equipo de quiero saberlo todo, pero no quiero saberlo todo por controlar, sino porque es esto, o sea, a mí la salsa me mueve. Entonces yo como, ¿con quién estás hablando? ¿Quién te gusta? ¿Quién te mola? Pero has quedado, pero contéstale, no sé qué, venga, va. También creo que es un poco el meme, ¿no? De cómo respondemos a la gente monógama cuando está en modo para cotillear sobre no monogamias desde el morbo, pero a la vez cuando hablamos a veces entre nosotros, las que sí que nos gusta el salseo de, bueno, cuéntame qué ha pasado. Sí, y además es que tiene un punto como de que conocer estas cosas... o sea, creo que yo he hablado alguna vez de esto, ¿no? De que para mí es mucho más fácil si viene alguien y me cuenta todo, que es como encender la luz en la habitación y dices, vale, está todo ordenado, está todo aquí, ok, esto es lo que hay, perfecto, sé a lo que me atengo, sé lo que puede pasar, podemos hablar de esto, ¿no? De este jarrón que hay encima de la mesa, que a mí me parece horrible, vamos a ver si lo dejamos aquí o no. Si la luz está apagada, yo no sé todo lo que hay aquí. Entonces, este ratito aparte de que pueda ser la parte del salseo, ¿no? Y de que te lo tomes con humor, para mí hay un punto en el que es como muy importante. Pero esto iba a decirte, que son dos ejes diferentes. Sí, Uno sí, hablamos sí, de seguridad, la otra hablamos de salseo. Sí, no sí, mezclemos, o sea, por favor. está la parte del salseo y del contar de esto, y otra cosa es que esto luego aparte te pueda generar seguridad. O no, porque hay a quien le da toda la ansiedad del mundo. Es más, yo ya... Ay, perdón. No, que iba a decir que a mí el salseo me da mucha seguridad, me encanta el salseo. Por favor, todos, salsearme mucho. Has mirado a cámara. la petición. Después de este momento de Office, claro, yo iba a decir que es que ya ha llegado un punto que veo tanto salseo a mi alrededor que de repente es como, no, por favor, cuéntame más sobre los mormones. O sea, este es mi nivel, esta es mi relación con el salseo, que ahora el salseo tiene que venir de otras fuentes, soy un adicto. Sí, hay que decir que hemos visto documentales últimamente. Bueno, Disney Plus está muy puesto en hacer muchas cosas sobre mormones, así que os recomiendo que os metáis allí. Claro, porque tiene el reality este de la vida secreta, la vida de las mujeres mormonas o algo así. Esposas mormonas, sí. Esposas mormonas. Sí, Me vi sí. un poquito. Era demasiado intenso para mí el ritmo y demás, pero Buenísimo, creo buenísimo. que la primera temporada sí que me la tragué. Buenísimo, absolutamente buenísimo. Todo, o sea, todo es real. Y claro, yo lo veo a una hora pensando, pues estas dicen que son mormonas, pero si son, por favor, esta gente no hace nada bien. Así que bueno, incluso a esta gente le juzgo. Pero no pasa nada. Pero sí, también había hicieron hace poco otro que se llamaba No More Mormon, que explicaba a gente también cómo había sido su salida de la iglesia, tal. Estoy apuntándome una cosa. Entonces, o Mormon, No More, bueno. Ya la cosa es buscarlo porque vale muchísimo la pena. Y sí, o sea, también es como ver, ¿no? Que realmente hay gente que está atrapada en sectas y que tiene el pensamiento muy condicionado y que en ningún caso es la gente de la iglesia que haga las cosas con mala intención. Si conoces gente mormona, seguro que son buena gente. Hay algunos que son muy mala gente también. Pero se genera una estructura y unos abusos de poder desde la gente que está al cargo que permea todo lo que está por debajo. Exacto. Y digo por debajo porque hay una jerarquía marcadísima en todos los casos. Sí. 100%. Yo me estaba mirando cuál es el documental que me vi hace unos años que también era increíble. O sea, era bastante duro, ¿eh? No era como las mujeres mormonas. Sé dócil, reza y obedece, que es creo que concretamente de una secta mormona, no de los mormones en sí, sino de un grupo concretamente que creo que se acabaron como construyendo una especie de palacio que se iba a alzar sobre la tierra cuando llegara el apocalipsis mientras estuviera todo en llamas. Esto también es un poco testigos de Jehová. Pero por medio haciendo unos comportamientos terribles de encubrimiento de mierda, o sea, era terrible. Sí. O sea, hay mucho drama en la iglesia mormona. Controlan muchísimas cosas en Estados Unidos. Es increíble. Financian mucho a Israel, quiero decir. O sea, todo lo que está mal. Entonces, esto. Pero en general, la gente de la iglesia suele ser buena gente, buenos vecinos, te ayudan si te ven por la calle.
Pero bueno, eso, hay unas dinámicas de poder muy, muy, muy chungas y está muy marcado el género también. Quiero decir, es complicado. Como el rol que tienes, ¿no? Entiendo, dentro de Hmm. la comunidad. Sí, sí, sí. Por eso la historia de Inés a mí me fascinaba tanto. Desde que la conocí fue como un wow. Con todo esto, el coger y llegar a un punto de decir, es que he conocido a gente, me he puesto a querer gente fuera de aquí, y porque estas personas a las que yo quiero quieren otras cosas y sienten diferente, empiezo a cuestionarme todo esto. O sea, es... ¿Cómo no va a ser poliamorosa una persona que quiere tanto? Y que quiere tan bonito. Es decir, de decir, jolín, es que tú lo has dicho, ¿no? Son estas personas a las que yo quería, las que me hicieron ver que no podía ser que yo estuviera ahí. Y de hecho, claro, yo te conocí después, yo te conocí como en tus inicios, y de repente, claro, yo te escuchaba y le decía, es que sí. Necesitamos como un título potente para esta historia, yo creo. En plan, El título potente es de mormona poliamorosa. Sí, o sí, sea, es totalmente. que- el libro de la monogamia o algo así. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, para mí es un... yo me considero un meme andante de esto, ¿no? De mormona poliamorosa. ¿Cómo? Y en 4 años, en nada y menos. De momento en mi vida llevo más años entre católica y mormona que poliamorosa. Así que a ver si este capítulo... Ya, ¿cuál va a ser el siguiente también? Exacto. Sí, la verdad es que no ayuda mucho a la teoría de mi padre de que la no monogamia es básicamente un tipo de secta viendo Sí. y los mecanismos de captación de las no monogamias también. No, pero aquí no hay mecanismo de captación. O sea, es alguien diciendo, ostras, esto me funciona y va más acorde con mis principios en general. O sea, sin una jerarquía, sin una obligación a nada. O sea, al menos desde donde lo vemos nosotros. ¿Y no crees acaso que justificar por qué algo no es una secta es precisamente... Es lo que hacen todas las... Pero lo peor de todo es que esto no es la primera vez que lo hacemos en un capítulo. ¿Puede ser que me haya unido a la iglesia Historias de Poliamor? Ahora que se acaba la iglesia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Cuando llegue el fin de los días, solo los oyentes que hayan escuchado todos los programas serán capaces de ascender al reino de los cielos, donde todo el mundo puede tener una relación con todo el mundo si quiere. Claro, Amén. a ver qué. Bueno, y que también, o sea, los mormones tienen una parte en la que ya te van preparando para que seas poliamoroso. Aunque no lo sepas. Porque se supone que, bueno, los hombres antes de nacer fueron más rebeldes, entonces hay más mujeres que hombres, así como en escala, y cada hombre, como mínimo, tendrá asignadas 7 esposas. Wow, Entonces, la primera esposa le ayudará a ir escogiendo las siguientes esposas y serán como sus hermanas esposas. Entonces, claro, a ver, bueno, pues eso, hay que ponerse de acuerdo. Pero eso es a hacer esa esto gestión. es aquí, ¿no? No en la otra vida. Esto es en la otra vida, Pero aquí sí. Aquí lo hacen algunos como subgrupos de la iglesia. Vale. Porque la iglesia en sus principios fueron muy perseguidos por eso, se hicieron muchas barbaridades también. Y ahora no, o sea, ahora no se puede hacer, pero sí que es cierto que ahora mismo en la iglesia mormona, si una pareja está casada, una pareja de un hombre y una mujer, y la mujer muere, el hombre se puede volver a casar por la iglesia y ya a eso se le considera su segunda esposa. Ah, vale. ¿Qué hace el checo? O sea, puede, ¿sabes? En cambio, si el que se muere es el marido, la mujer se puede casar, pero no se puede casar por la iglesia. Pueden hacer un matrimonio civil, por así decirlo. Y ese matrimonio no tiene validez en el cielo. ¿Y cómo salen los números? O sea, ¿cómo salen los números? Si todo el mundo que está en el cielo ha pasado por la tierra y hay un caso de prácticamente paridad de género. ¿Hay más hombres que van al infierno, deduzco entonces? Seguramente. Claro, por eso, porque son rebeldes. Que es lo que dicen, en vida han Ah, sido claro, más rebeldes. y Bueno, por eso... antes de nacer fueron más rebeldes. O sea, se supone que en los números generales, a las cuentas finales, hay más espíritus de mujeres que espíritus de hombres. Y luego, si ya le sumas que los hombres de normal se comportan un poco peor que las mujeres, pues claro. Entonces, más hombres irán al infierno. Pues por ahí va la cosa. Increíble, yo no quiero hablar de no monogamia, lo siento. No, que está bien, Bueno, que es broma, está bien. Lógicamente. Pero, o sea, realmente, además, el proceso, o sea, su proceso en monogamias es corto, intenso. Bueno, corto, que Son 4 años. Sí, 6. 5. Bueno, pero que, o sea, que la intensidad y además el hecho de
de la desjerarquización, o sea, algo que últimamente hemos hablado alguna vez, que vemos que a nuestro alrededor es como, vale, empezamos como con pareja abierta, de aquí vamos a una relación no monógama intentando que no haya una jerarquía, de aquí pasamos a, pues es que yo no quiero jerarquías en nada, quiero horizontalidad, o sea, este proceso, llevarlo a cabo, como ha pasado, por ejemplo, también contigo, Mario, ¿no? Pues en 5 o 6 años, tal. Yo que llevo 10, pues me parece muy rápido. Para mí, lo más importante ha sido ir poniendo palabras a las cosas. Porque, bueno, lo que os contaba como de esta primera... Como, ¿no? Yo creo que mi historia en el poliamor se podría resumir en 2 etapas. La primera etapa en la que estaba con estas 2 chicas... que con la primera era como no somos nada, pero tenemos una relación muy cercana, pero ¿qué? Y la otra pues era mi pareja reconocida ante la familia y todo. Que claro, también imaginaros salir del armario con mi familia. O sea, de repente mi madre no estaba nada contenta y me decía, es que ya lo sabes lo que piensa la iglesia y no sé qué. Y de paso a mí se me ocurrió la idea de no contárselo por privado, sino ponerlo en Instagram. Entonces... Sí, mal. Entonces mi madre se enteró que estaba saliendo con una chica por un post de Instagram. Lo de las relaciones por carta lo seguía evolucionando. Sí, exacto, por redes sociales también. Entonces mi madre, bueno, se lo tomó bastante regular. Yo marché de casa, ¿no? Y había como esta relación así con estas 2 chicas. Y luego de esto, con la primera yo me dejé de hablar, la relación acabó en muy malos términos y decidimos con mi pareja cerrar la relación. Dijimos, ya está. Se ha acabado de jugar al poliamor. Estamos las 2 solas. Esto funciona. Ya vivíamos juntas. No hacía falta nada más. Y hace 3 años, casi, ella me dijo, vale, he pensado que, ¿por qué no? Otra vez volvemos a abrir la relación. Y yo, sí, pues perfecto. Bien. Otra vez Tinder. No, aquí ya habíamos hecho un poquito de recerca y ya sabíamos que OkCupid era una mejor fuente. Vale. Entonces salimos de las tinieblas de Tinder a lo celestial que es OkCupid. Y entonces... Bueno, celestial. Bueno, comparado con lo otro. Entonces, aquí, pues yo lo mismo. Hice match con una persona viviendo yo en Figueras, que vivía en Tarragona. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Traducido esto a horas de tren para la gente que no está por aquí. Para gente que no está por aquí son 3 horas en Rodalías dentro del tren, sin contar transbordos, retrasos. Sumando que efectivamente el servicio de cercanías de Cataluña es una cosa dura. Bueno, difícil. Es una cuestión de fe. Exacto, sí, totalmente. Exacto. Entonces yo vivía prácticamente en la frontera con Francia y estamos hablando de casi el final de Cataluña. Entonces, bueno, entretenido. Y pues hice match con esta persona y al cabo de 2 semanas hago match con otra persona del mismo pueblo. Ya lo sé, que hay poca gente no monógama y más poca gente no monógama que viva en el mismo pueblo, pero chicos, yo no era consciente de que eran pareja. ¡Oh! Y la primera respuesta es, he visto que estás hablando con mi pareja. Y yo, Inés. ¡Wow! Esto es entrar al poliamor por la puerta grande. ¿Qué puede salir mal aquí? Entonces, de repente, estaba hablando con 2 personas que vivían juntas y fue como, voy a tener que escoger aquí entre papá y mamá, o cómo va el tema. Fue como, no tienes que escoger a nadie, no pasa nada, no te preocupes. Y la verdad es que, bueno, muy bien. O sea, allí empezó lo que sería como mi primera experiencia en una trieja por decirlo de alguna forma, porque nunca nos hemos considerado trieja, ni la relación que tenemos es parecida. No, yo creo que más que trieja era como un triángulo, es decir, no había un estar los 3 juntos, ¿no? Bueno, es que sí, porque claro... Y con información de privilegiada. Exacto. La cosa es que viviendo tan lejos, pues cuando yo bajaba a verles, pues ya que estábamos aprovechábamos. Entonces era un 2x1 allí y hacíamos muchas cosas juntos y tal, porque era un poco fiesta patronal. Ya que bajaba, pues me quedaba a dormir, estaba 2 días, lo que fuera. Entonces... Claro, esto mi pareja no se lo tomó así como que muy bien. Aún en ese momento de la relación, la cosa era como, nosotros tenemos nuestro proyecto vital, cada uno, ¿no? O sea, como cada pareja por separado, nos relacionamos desde la amistad y mira, si somos amigos y de paso nos queremos relacionar más o menos desde el cuerpo, lo que sea, pues genial. Entonces hasta aquí
Era como una línea que estaba todo el mundo ok. Pero por eso os digo que es importante para mí nombrar las cosas, porque estaba un poco en la situación que tenía con la primera chica, que es, no somos nada, aquí no está pasando nada, aquí está todo bien, pero... Y resulta que, por eso Davinia tiene información de privilegiada, hay una persona en nuestra red que le encanta poner etiquetas y nombres y de todo a todo el mundo y clasifica a todo el mundo, y de repente nos nombró película y dijo, no, es que aquí somos una película. Y nosotros en plan, ¿qué quiere decir esto? ¿Poli qué? Entonces hicimos una primera quedada y claro, era como, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿no? De repente, hacer una película, ¿quiere decir que estamos saliendo o que hay? O sea, ¿por qué he venido yo si somos todos amigos? ¿No ha venido tu vecina del quinto? Y era como, no, porque somos los amigos poliamorosos. Well. Exacto, ¿no? Como, bueno. Pero tampoco nadie como puso demasiada atención allí, pero ya empezó a gestarse algo así como de, sí, como de familia, como de vínculo bonito. Y a partir de aquí, pues sí, la verdad es que puedo decir que tengo una película preciosa, que Davinia forma parte de esa película y que nos queremos mucho, muchísimo. Y claro, por eso os digo, o sea, ha sido como todo un viaje desde una relación como una cosa como más abierta así, a ahora poder nombrarnos, ¿no? Y reconocer, vale, tengo un vínculo con esta persona o estoy saliendo con esta persona. Y bueno, interesante. Pues qué guay este resumen en 45 minutos a toda una vida que ha pasado por tantas cosas distintas. Sí. Yo he hablado de mormones con alguien que ha estado ahí, con lo cual soy feliz. Ya es una cosa que Check. es un check vital. Es que no quiero tener hijos. Puedo plantar árboles si quiero. No creo que acabe escribiendo un libro, pero esto está seguramente en la lista de alguna manera. Pues eso, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por venir y por explicarnos abrirte de todo esta esto. manera. A vosotros. Como sabes, solemos acabar los programas con una lectura que elige la persona que está aquí. ¿Qué has elegido? Bueno, he elegido un fragmento del libro que os comentaba que me ayudó a, ¿no? Como a abrir los ojos o a empezar a acercarme a disidencias en la universidad. ¿Pedagogía queer era? Pedagogías queer, sí. De Mercedes Sánchez Sainz, Vale. un libro que también os recomiendo muchísimo, desde mi vena friki de educadora. Así que esto, aunque habla sobre la tarea de educar, creo que se puede aplicar a todas nuestras vidas. Vale. Así que Vale. os lo comparto. Vale, dice. En la tarea como educadores, en esta práctica política, intelectual y afectiva que osamos activar, el autocuestionamiento como reflexividad crítica y creativa adquiere una importancia primordial. Implica asumir la incomodidad de la pregunta por el propio privilegio, para procurar desmantelarlo en la propia vida, tomando conciencia de nuestros propios mandatos interiorizados en las pedagogías informales y cómo ello nos atraviesa en nuestra tarea educativa. Para eso, el trabajo de la imaginación es una llave cardinal para atentar contra el orden social establecido. No hay modo de imaginar otra educación si no podemos imaginarnos otro cuerpo. Wow. Esa última línea increíble, ¿eh? Gracias, Inés. Pues sí, con esto despedimos el programa y con el pensamiento de que igual se acaba antes la monogamia que la Sagrada Familia. Nos vemos el mes que viene.